Buenas tardes. Sí, ya estamos conectados nuevamente por Instagram y por YouTube. Hoy, domingo 26 de marzo, vamos a ver la clase que se llama La Segunda Montaña. Ayer, ¿cierto? La clase anterior que vimos era la primera montaña. Esta primera montaña es un trabajo, podríamos decir, bastante enfocado en la transmutación sexual, principalmente. Más sin embargo, siempre hay que estar practicando los tres factores, es decir, la transmutación sexual, la muerte psicológica, como hemos visto, la muerte de los detalles es fundamental para poder ir teniendo el fuego necesario para la transmutación sexual y el sacrificio por la humanidad. Veíamos que la búsqueda en la primera montaña era la creación de los cuerpos de fuego. También se le conoce a esta primera montaña como el Génesis, justamente por eso, por la generación, ¿cierto? La creación de estos primeros cuerpos. Entonces, cuando una persona se ha metido ya en este trabajo y ha empezado la creación, el desarrollo de los cuerpos de fuego, no quiere decir que ha logrado, ¿cierto?, ni la liberación ni la fusión con su ser, no. Pero sí están vías de conseguirlo. Así como la primera montaña es la creación, la segunda montaña es la muerte. En la creación, ¿cierto? En la primera montaña creamos los cuerpos, las 5 iniciaciones. Se desarrolló, ¿cierto? La iniciación primera, que es la del cuerpo físico, luego la del cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal. Y ahí venía, ¿cierto?, la decisión de los caminos. Y en esa decisión del camino venía la decisión por ir por el camino directo, es decir, la encarnación del Cristo, el nacimiento del Cristo y el proceso de desarrollo del Cristo. Esta fuerza que no es una persona, como ya hemos visto, sino que es una fuerza, una energía que va a venir a desarrollar un trabajo sobre el iniciado, sobre aquel que ya está en este nivel de su trabajo. Cuando se terminaba o cuando se llegaba a ese punto de la quinta iniciación de los misterios mayores en la primera montaña, se tenía un 72% de conciencia. Hoy nosotros tenemos solamente un 3% de conciencia libre y es el material para comenzar el trabajo. Pero cuando llegamos allá, a esa altura del trabajo, hablamos de un 72%. Cuando se va a iniciar la segunda montaña, ya la iniciamos con un 84%, porque del 72%, ¿cierto?, el resto de conciencia que se va adquiriendo es parte de la sexta y séptima iniciación, que en realidad, ¿cierto?, son revalorizaciones, como dijimos, del cuerpo búdico y del cuerpo álmico. Entonces, finalmente llega uno a la segunda montaña para desarrollar el Apocalipsis. Como decíamos, si el Génesis fue la primera montaña, el Génesis fue la creación de los cuerpos, entonces la segunda montaña se trata del Apocalipsis, que es la muerte por el fuego. ¿Y qué es lo que muere? Muere el yo causa. Nosotros, durante todo este curso de conocimiento de sí mismo, hemos explicado cómo se va desarrollando, cómo se debe ir llevando adelante el trabajo de la autoobservación y la muerte en marcha, los trabajos de reflexión y profundización para ir conociéndonos a nosotros mismos, que en el fondo es ir eliminando también nuestro ego. Pero existe el yo causa, las causas mismas del error. Y estas causas del error solamente van a ser posibles ser eliminadas en la segunda montaña. Por eso veíamos que una persona que elegía el camino espiral en la primera montaña, en la quinta iniciación, ¿cierto?, es un ser que tiene una alta conciencia, pero que no va a eliminar totalmente el ego. Y por lo tanto no está libre de cometer errores y de, ¿cierto?, en el fondo equivocarse. Entonces, cuando una persona realmente decide hacer este trabajo de manera definitiva, realmente quiere eliminar el ego para siempre y por siempre y fusionarse con el ser, debe necesariamente elegir el camino directo.
Y eso lo va a llevar por esta vía, por esta ruta, por este camino, que significa empezar la segunda montaña. La segunda montaña, sí o sí, también se hace en base a 3 factores. Y pasa a ser fundamentalmente enfocado en la muerte. Por eso hablamos de la muerte por el fuego, el apocalipsis. Porque muere el yo causa. Pero no muere necesariamente desde un principio. De hecho, el yo causa solamente vamos a darnos cuenta que va a ser eliminado por el Cristo. Si bien ya elegimos, ya comenzó el Cristo, ya nació por ahí en la quinta iniciación de misterios mayores, eso no quiere decir que lo tengamos encarnado. De hecho, el Cristo no puede, ¿cierto?, ser absorbido, no puede tomar posesión del cuerpo, porque en la práctica este sería destruido. La energía, el voltaje, ¿cierto?, de esta energía superior que es el Cristo, es altísimo. Y es por eso que necesitamos generar una octava superior de los cuerpos de fuego, pasarlos de cuerpos de fuego a cuerpos de oro. Cuando se hace este proceso, lo que estamos es generando las condiciones para que llegue esta fuerza crística a realmente tomar posesión del cuerpo y hacer el trabajo completo. ¿Cuál es el trabajo del Cristo? Es la eliminación de los yoes causa. Eso que por ahí uno ha conocido, ¿cierto?, que es expulsar a los mercaderes del templo. Ese simbolismo lo que está reflejando es la eliminación de esos yoes, ¿cierto?, que son el origen mismo del error. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí en la segunda montaña es transformar el cuerpo físico de un cuerpo de fuego a un cuerpo de oro. Luego el cuerpo vital, pasando, ¿cierto?, a una octava superior, de vital de fuego a cuerpo de oro. De pasar, ¿cierto?, al tercer cuerpo, el cuerpo astral, pasarlo de un cuerpo astral solar a un cuerpo astral de oro. Y luego, ¿cierto?, la cuarta iniciación de la segunda montaña vendría a ser, ¿cierto?, pasar el cuerpo mental de fuego a un cuerpo mental de oro. Ahí ya estamos a las puertas, ¿cierto?, de la quinta iniciación, pero de la segunda montaña. Y es allí cuando se viene a procesar esta iniciación venusta, que es conocida, ¿cierto?, esotéricamente. Es decir, el cuerpo causal de fuego pasa a ser un cuerpo causal de oro. Entonces, ya estamos hablando que estamos nuevamente al nivel de las causas de la naturaleza. Por eso hablamos del cuerpo causal. Y por lo tanto, es en ese nivel en que el Cristo absolutamente viene a poder tomar recién posesión de los vehículos, porque estos ya han alcanzado la categoría, la calidad para poder recibir esta energía, este voltaje, ¿cierto?, superior. Y es así como empieza el trabajo de la eliminación ahí, en la quinta iniciación de oro, empieza la eliminación del yo causa. Eso es, ¿cierto?, lo importante de esta segunda montaña, principalmente, que viene a producirse la muerte de las raíces mismas del error. Y hablando de esto, ¿cierto?, hay que entender que son los 7 pecados o 7 yoes principales, ¿cierto?, que vienen a ser los eliminados, ¿cierto? La pereza, la gula, el orgullo, la ira, la lujuria, la codicia. Estos son, ¿cierto?, los defectos capitales de los cuales deben morir, debe ser eliminado, ¿cierto?, sus raíces, para que realmente se produzca, ¿cierto?, podríamos decir, esta liberación total de la conciencia. Hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede transformar un cuerpo de fuego a oro? Bien la pregunta. Esto es en base a la práctica del sexo y al mercurio que se va recuperando en la muerte psicológica. Cuando nosotros hemos enseñado, ¿cierto?, que en la medida que una persona empieza a autoobservarse y empieza a eliminar el ego, lo que empieza a cambiar es la calidad de su energía. Primero veíamos que para poder ser iniciados necesitábamos pasar de negro a blanco, de blanco a amarillo, de amarillo a rojo.
Esas sutilizaciones de la energía ocurrían principalmente a través de la muerte psicológica, pero había que practicar el sexo para que eso se fuera finalmente, ¿cierto?, plasmando. Es esto lo mismo, son sutilizaciones de la energía, en mayores grados, evidentemente, ¿cierto? Ya aquí la cantidad de detalles, la cantidad, ¿cierto?, de situaciones del día, la verdad que el iniciado a esta altura tiene que estar trabajando con un nivel de conciencia altísimo. No puede dar un paso si no es en base a pura y absoluta conciencia, reflexionando absolutamente todo lo que está haciendo, cada paso que va a dar, cada acción que va a realizar, debe ser a total conciencia. ¿Por qué? Porque en realidad en cualquier detalle, en cualquier cierta instancia en que pierda la conciencia, es el ego el que empieza a actuar de una manera mucho más fuerte, mucho más potente. Es fundamental que aprenda a estar en un estado absolutamente de muerte 24/7, sin ninguna posibilidad, ¿cierto?, de estar por ahí perdiendo el tiempo en cosas inútiles. Nosotros hoy nos podemos dar el lujo todavía, el lujo entre comillas, que en realidad es una tontera, de hacer cualquier cosa. Hay gente que todavía, si quiere, ¿cierto?, si está en primera montaña, se puede ir a entretener en alguna cosa, ¿cierto? Se puede divertir en lo que se le ocurra por ahí, perder el tiempo. Un iniciado de segunda montaña no puede estar en eso. Definitivamente está por y para el desarrollo de su ser absolutamente a cada instante. Porque de lo contrario, si no avanza, retrocede. Y retroceder significa caer, bajar. Eso es lo que hay que comprender, que evidentemente el trabajo es muchísimo más exigente para una persona que está a este nivel y por lo tanto necesita una disciplina muy dura, muy extenuante, muy rígida. Inclusive el sacrificio por la humanidad, de hecho los tres factores se deben llevar al unísono. Cada vez que, ¿cierto?, va comprendiendo y va eliminando detalles, yoes que, ¿cierto?, se van presentando, tiene que ir rápidamente al arcano, al segundo factor, a practicar para poder esa energía no perderla, sino que realmente lograr utilizarla en su nacimiento. Pero sí o sí tiene que estar practicando el tercer factor, el sacrificio por la humanidad. Porque en el fondo hay que comprender que el sacrificio por la humanidad es el amor. Es el amor en sí mismo. Y nosotros estamos hablando aquí del trabajo con el Cristo. El Cristo es el mismo amor, pero en hechos. Esto no es de apariencia, de postura, no, ya a este nivel esto es muy, muy concreto, es decir, practicando el sacrificio por la humanidad es que se demuestra el amor por la humanidad. No es cierto de ideas, de creencias o de buenas intenciones, no, es de hechos. Entonces aquí el iniciado tiene que estar haciendo su trabajo de sacrificio para ir fijando esta energía realmente, ¿cierto?, que va consiguiendo con la eliminación del ego. Entonces, de esa forma se van transformando, se van sutilizando los cuerpos de fuego en cuerpos de oro, porque van perdiendo cada vez, ¿cierto?, la tosquedad que le da el ego. Entonces, en definitiva, es así como se va produciendo esta transformación. Aquí lo que tiene que llegar a ocurrir es que se alcance el 99% de la conciencia libre. Es decir, prácticamente aquí estamos hablando de un liberado, prácticamente, ¿sí? Aquí sí se alcanza la inmortalidad, porque cuando ya ha eliminado hasta las causas mismas del error, este maestro, ¿cierto?, ya está en capacidad de hacer absolutamente lo que necesite hacer para poder avanzar en su trabajo. Hay que tener en cuenta que todos los poderes, las facultades, las cualidades que va recibiendo un maestro a esta altura, principalmente son por y para ayudar a los demás, ¿sí? Son con el sentido de poder generar ayuda, colaboración para el entorno, para quienes lo necesiten, ¿sí? No está pensado para su propio beneficio, no puede actuar en propio beneficio, ¿sí? Dice, esto que tú has explicado lo puede hacer cualquier persona. Sí, cualquier persona que practique los tres factores de manera absolutamente entregada, disciplinada, ¿cierto? Y con una entrega, lo va a poder hacer. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Todos venimos, ¿cierto?, dotados con la energía necesaria para cumplir, ¿sí? Teniendo cerebro, teniendo nuestros órganos creadores, ya podemos funcionar y transmutar, aprender a morir en el ego y sacrificarse por la humanidad, lo puede hacer cualquiera. Aquí las excusas sobran, ¿sí?
Uno realmente, si quiere sacrificarse por los demás, ya lo va haciendo cuando comparte con su familia, con su entorno, con sus amistades, invita, aprende, practica para poder compartir esa enseñanza. Eso ya lo puede hacer cualquiera. Y hay que tener, ¿cierto?, mucho amor para esto. Entonces, lo que sí se requiere es mucha decisión, porque justamente lo que estaba diciendo, uno estando quizás intentando entrar a la primera montaña se da lujos, o estando hasta en la primera montaña se puede dar ciertas libertades, pero alguien que ya está en segunda montaña requiere una disciplina, requiere una absoluta dedicación. Esto es muy serio en esos términos, que realmente, ¿cierto?, la labor que está haciendo ese maestro, ese iniciado ya hace rato, es fundamentalmente que no puede perder un minuto de su vida, del tiempo que tiene, porque el objetivo principal es lograr terminar la segunda montaña para meterse en la tercera. ¿Por qué? Cuando una persona ha terminado o está en el proceso de la segunda montaña y ha ido creando ya, transformando los cuerpos de fuego en cuerpos de oro, llega a la iniciación venusta, es decir, ya encarna el Cristo definitivamente, y el Cristo empieza el proceso de la eliminación de los yoes causa, lo que va a ir desarrollando es que cada vez va a ir aumentando su conciencia y esto se va a quedar transformado en que va a quedar encarnado en las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dije, a ese nivel ya es un inmortal, pero no ha terminado el trabajo. Puede inclusive entrar al absoluto, puede salir del absoluto, que es, ¿cierto?, el origen mismo de cada uno de nosotros, de nuestras conciencias. Pero no se puede quedar allí. Necesariamente va a tener que, como lo vamos a ver en la tercera montaña, dejar un discípulo en el camino. Entonces, como no ha terminado el trabajo, puede pasar miles de años y va a poder siempre estar haciendo lo que le falta, más sin embargo no se ha completado. Este trabajo, al menos hasta esta parte, ¿cierto?, se puede y se debe hacer en una existencia, porque de lo contrario es muy fácil perder lo que se ha hecho. En la segunda montaña, nosotros realmente lo que necesitamos hacer es culminar el trabajo por parte de lo que es, ¿cierto?, la parte física, podemos llamar. ¿Por qué? En segunda montaña se van a terminar los trabajos con pareja. Es decir, cuando se ha culminado el proceso de segunda montaña, ya de ahí en adelante para la tercera no va a necesitar estar en pareja, ¿cierto?, practicando el segundo factor, porque ya realizó la eliminación hasta, ¿cierto?, de los yoes causa. Por lo tanto, no requiere transmutar y se transforma por derecho en un mutante, en un ser que va a poder estar permanentemente, ¿cierto?, circulando su energía en su interior y de esa manera hacer posible la subsistencia de manera inmortal. Esto es lo que realmente se necesita, la inmortalidad. Necesitamos, ¿cierto?, comprender que el objetivo de nosotros en esta existencia, en la vida, es lograr la trascendencia de nuestro ser, la inmortalidad. Eso que pareciera ser fantasioso es posible, ¿cierto?, lograr usando sabiamente nuestra energía sexual, en nuestras gónadas sexuales, en los ovarios, en los testículos, está la clave de la transformación y de la inmortalidad. Cuando nosotros seamos capaces de verlo, de entenderlo, comprenderlo y de hacerlo, es que en realidad todo va a ser claro. Hoy día, ¿cierto?, la valoración del sexo es mínima. O sea, en realidad el sexo es diversión, el sexo es juego, el sexo es placer únicamente, el sexo, ¿cierto?, es dinero, es negocio, el sexo es basura. Así hemos, ¿cierto?, puesto el nivel del sexo. Cuando nosotros nos demos cuenta que la entrada, el retorno al paraíso, el retorno a Dios está en el sexo, es que realmente podemos llegar a transformar nuestra naturaleza. Entonces, el apocalipsis, la muerte por el fuego, se realiza
y ocurre en la segunda montaña. Por eso la creación, el Génesis, fue en la primera montaña. Y decía, ¿cierto? Y Dios creó al mundo en 7 días. Esos 7 días son las 7 iniciaciones que vimos la vez pasada. Cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral solar, cuerpo mental solar, cuerpo causal solar, cuerpo búdico solar, cuerpo átmico solar. 7. De hecho, ahí está, ¿cierto? Los días de la semana: lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado. Ahí encontramos, ¿cierto?, en las mismas ubicación de los chakras, o en este caso de las iglesias, encontramos el punto mismo donde se desarrolla la creación de cada cuerpo. Y cada cuerpo está regido por estos planetas. Y estos planetas simbólicamente son también los días de la semana, los mismos 7 días en que se creó el mundo. Es decir, cuando creamos cada uno de estos cuerpos, lo que estamos haciendo es la creación, el Génesis. Y luego lo que nos toca ahora la segunda montaña, que es la montaña de la Apocalipsis. Y fíjate, cuando ya se logró, ¿cierto?, llegar a la iniciación venusta, la iniciación, ¿cierto?, de oro, cuando nace el Cristo de oro, que nació como un niño en la primera montaña, y ahora aquí en la 7, ¿cierto?, en la quinta iniciación, se va a desarrollar de acuerdo a los 7 años, ¿sí? Cada 7 años esotéricos va a ir creciendo, es decir, desde el básico hasta, ¿cierto?, subir por el cuerpo vital, luego por el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, búdico y ánico. Ahí están, ¿cierto? Cada 7 años se va a ir desarrollando ese Cristo. Bien, ¿qué es lo interesante? Que nosotros, ¿cierto?, en el desarrollo de ese Cristo, vamos a ir completando la muerte de los yoes causa. Eso es lo más importante de este trabajo. Y realmente, ¿cierto?, se va a lograr la resurrección después del tercer día. Es decir, al ocurrir la muerte de los yoes causa, viene, ¿cierto?, luego un día, luego el segundo día y luego el tercer día. Quiere decir que cuando llegamos al tercer día, ocurre la resurrección. ¿A qué cosa? A que ya nos logramos convertir en inmortales. Por eso Jesús el Cristo nos decía que después del tercer día viene la resurrección. Y Él lo mostró. Cada uno de los vivencias, experiencias, dolores, dificultades, ¿cierto?, vejaciones que vivió el Cristo y que Él mostró de manera física, la debe vivir cualquier iniciado que llega a estos niveles, a la segunda montaña. Cualquier maestro ahí va a tener que saber vivir estas tremendas dificultades. Y hay una en particular: los últimos 8 años en que se vaya a concretar, ¿cierto?, esta segunda montaña, que se vaya a terminar de desarrollar, ¿cierto?, estos cuerpos de oro ya búdico y átmico, en esos últimos 8 años se viven los 8 años de Job. Estos años de Job hacen alusión a lo que Job, ¿cierto?, el personaje bíblico, mostró. Vivió las dificultades, ¿cierto?, y podríamos decir, las mayores dolores que puede vivir una persona, en este caso, ¿cierto?, ya alguien que está a este nivel, estando físicamente presente. ¿Qué quiere decir esto? El olvido, el desprecio por parte de su familia, de sus amistades, de sus amigos, la incomprensión absoluta, el quedar absolutamente abandonado, ¿cierto? Exactamente, ¿cierto? Todo lo que para la humanidad y para las personas en general es doloroso. Porque en realidad, en los 8 años de Job, lo que se está pagando es aquello que son los pecados contra el Espíritu Santo, de los cuales, ¿cierto?, ninguno de nosotros va a quedar indemne. Todos, absolutamente todos, llegado a ese nivel, tenemos que pagar los pecados contra el Espíritu Santo, que son la fornicación. Todas las fornicaciones, todos los adulterios, todos, ¿cierto?, los orgasmos, todos los espasmos, todas las violaciones, todas las, ¿cierto?,
absolutamente todo lo que tiene que ver con haber botado nuestra energía sexual, se tienen que pagar. Y no es negociable. Se paga con dolor. Por eso esos 8 años, para aquel que llega a esa etapa, se viven realmente, físicamente, las peores enfermedades, los mayores abandonos, las mayores dificultades, sobre todo físicos, dolor físico profundo. Pero eso ocurre desde hoy en adelante. Aquel que se mete en estos estudios desde ya, poco a poco le empiezan a pasar factura por las fornicaciones. Porque en el fondo ese es el peor error que uno comete. Hay un par de preguntas. Dice, ¿por qué tiene que haber tanto sufrimiento y padecimiento? Dice Tierna Famosa. Por lo que estamos diciendo. La conciencia se adquiere cuando nosotros experimentamos el resultado de nuestros actos. Si yo robo, no pasa nada, dice uno. Me puedo creer lo máximo. Pero cuando me roban, ¿qué pasa conmigo? ¿Cierto? Me siento injustamente tratado, alguien abusó de mi confianza, o etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Empecé a experimentar lo que yo mismo he hecho. Inconscientemente, no lo puedo recordar quizás, o tal vez sí. Pero sí o sí, cuando viene de vuelta la cosa y uno la experimenta, la vive en carne propia, literalmente, empieza sí o sí a producirse, consciente o inconscientemente, una comprensión del daño realizado. Entonces, cuando uno habla de la fornicación, uno cree que fornicar es gratis. No, si no sale gratis. Uno pensará que ser un borracho sale gratis. No, si no sale gratis. Siempre va a venir de vuelta. Uno pensará que la droga no pasa nada, la dejo cuando quiera, pero las consecuencias va a tener que uno hacerse cargo. Pero el tema está en que cualquier error lo podemos negociar, lo podemos pagar con sacrificio por la humanidad. Pero aquellos errores, aquellos pecados contra el Espíritu Santo, se tienen que pagar con dolor y no son negociables. Porque ese es el máximo daño que podemos realizarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? No, para llegar a la inmortalidad, pregunta. Sufrimiento y padecimiento, me imagino que está correlacionado, ¿cierto? Relacionado. Para llegar a la inmortalidad, claro. Es que en realidad nosotros no podemos volver al cielo si no hemos pasado por el infierno. De hecho, este trabajo de segunda montaña requiere muchas bajadas. Y le voy a explicar. Después voy a leer la pregunta de Lion Punk, ¿cierto? Dice, sin sufrimiento, dice, no hay conciencia. ¿No, profe? Claro. Pero justamente aquí nos vamos a detener a explicar esto. Toda la conciencia que nosotros hoy día vayamos despertando la podemos conseguir eliminando detalles. Hay muchos detalles de defectos que probablemente vamos a poder comprender y hay muchos otros defectos que son mucho más grandes y difíciles de llegar a eliminar. Pero si uno hace un trabajo bien decidido, a uno le van a tirar esos defectos, ¿cierto?, al abismo, al infierno, a las infradimensiones de la naturaleza. Pero luego, necesariamente, se va a tener que recuperar esa conciencia que se tuvo que tirar, porque el ego, al tirarse a uno a la infradimensión, va con conciencia. ¿Y cuándo se hace esa recuperación? Cuando llegamos a la segunda montaña y el Cristo viene a ir a bajar, a recuperar esa conciencia que está ahí atrapada en esos yoes que nos tiraron al abismo en algún minuto para aliviarnos la carga y permitirnos avanzar. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto, ¿cierto?, que estamos mencionando del Cristo en nosotros. Eso requiere procesos de sufrimiento, padecimiento y de bajada, ¿cierto?, a las infradimensiones. Cada subida, es decir, cada cuerpo que vamos a ir levantando, tiene sus correspondientes bajadas. Porque cada cuerpo está asociado a ciertos tipos de yoes, como decíamos, ¿cierto? Yoes de pereza, de codicia, de lujuria, de orgullo, de gula, de ira, de envidia. Que en el fondo lo que está pasando es que cada uno de estos yoes, en el fondo, ¿cierto?, tiene conciencia atrapada y nosotros nunca vamos a poder subir si no bajamos. Y esa bajada es consciente, esa bajada es a través de la fuerza del Cristo que se puede hacer cargo de esos daños. Entonces,
Esos son padecimientos voluntarios. Distintos a los padecimientos, los sufrimientos que hoy podemos tener, que son pura y absolutamente producto de la inconsciencia, es decir, del ego. Una cosa es sufrir por el ego, porque el ego nos hace cometer errores, y otra cosa es el sufrimiento para poder, ¿cierto?, procesar una comprensión de un defecto. Eso se hace de manera voluntaria. Ejemplo, cuando uno, ¿cierto?, está estudiando los yoes de lujuria y se pone a hacer sus trabajos que hoy día pueden ser muy incipientes, muy superficiales, uno está empezando rápidamente a tomar conciencia del daño que a sí mismo se ha hecho a través de sus lujurias, a través de sus pasiones, de sus deseos desenfrenados, de este cierto desconocimiento, ignorancia de lo que es la energía sexual. Pero ya está empezando a hacerlo voluntariamente ese estudio. Entonces, cuando ya se va haciendo consciente de la embarradita que se ha mandado, ¿cierto?, fornicando por décadas, y de las formas más, ¿cierto?, irracionales, entonces también empieza a hacerse responsable de ese daño que uno se causó a sí mismo principalmente, pero también a los demás. ¿Y eso qué quiere decir? Que luego a uno le vienen achaques, dolores, enfermedades, problemáticas físicas de todo tipo, de toda índole. No crea que solamente con lo sexual, no. Una de las cosas que más empieza a vivir la persona es la falta de fuerza. La fuerza física la da la energía sexual. Cuando hay potencia y uno se siente muy fuerte, ¿cierto? Todo bien, pero y ahí es donde se produce, ¿cierto?, las mayores pérdidas de energía sexual. Nos creemos invencibles y nos vamos con una y con otra y estamos en maratones de sexo y no sé qué, masturbaciones y de todo tipo de cosas. Listo. ¿Qué es lo que hizo uno? Vació sus energías de una manera descomunal. Bueno, ahora le pasan a uno la factura y le dicen, bueno, como usted fue tan bueno para deshacerse de la energía sexual, vaciar sus gónadas, ¿cierto? Hasta a veces no alcanzaba a recuperarse cuando ya estaba nuevamente en lo mismo, bueno, ve ahora que se siente no tener energía, ahora que usted quiere transmutar, ¿no? Ahora quiere ser bueno, ahora dio vuelta, ¿cierto?, la manilla por el otro lado y quiere irse para arriba. Bueno, hágalo ahora, pero sin energía. ¿Quiere trabajar en su interior? ¿Quiere tener ánimo para hacer cosas? Bueno, véase sin energía, a ver si lo puede hacer. Cuando empieza a pasar eso, uno empieza, como dice, ¿cierto?, a tomar caldo de cabeza. Y no vienen los cuestionamientos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no tengo fuerza? O esta dificultades de erección empieza a vivir. No tiene ánimo, no siente atracción. Y ahora que quiero trabajar, dice uno, qué injusto es Dios. Mira, somos muy frescos. Pero claro, si lo que nos están mostrando, lo que nos están enseñando es que hemos sido unos abusadores del sexo y por lo tanto estamos sin energía producto de eso. Entonces las consecuencias ya son muy claras para uno y uno se da cuenta que va a tener que vivir su proceso de manera muy consciente y muy voluntariamente, aceptando con paciencia y con absoluta resignación el resultado de sus propias fornicaciones, de su propio cierto desequilibrio que ha vivido. Eso es muy distinto a simplemente, ¿cierto?, a hacer las que uno quiera y finalmente, ¿cierto?, que le dé lo mismo, empezar a sufrir porque sufre por el ego nomás. ¿Sí? Pero cuando ya uno se mete a hacer la eliminación del ego, empieza a tomar conciencia y ese es un sabor distinto. Ese es un sufrimiento que sí o sí nos va a ayudar a comprender el valor de la energía creadora sexual. Porque luego vamos a empezar a querer prácticamente no hacer, ¿cierto?, ninguna acción que nos lleve a botar la energía. Vamos a querer mantener nuestra energía a todo nivel, en los pensamientos, en las acciones, qué decir del acto mismo sexual, absolutamente buscando la castidad a cada instante. ¿Por qué? Porque ya vamos comprendiendo que hemos sido verdaderamente unos criminales del Cristo. No se olvide que cuando uno va fornicando por la vida, lo que está haciendo es ser un criminal del Cristo, un asesino.
Ese es el verdadero asesinato. Cuando Jesús el Cristo estaba, ¿cierto?, clavado en la cruz, se dice que estaban dos ladrones a su costado que habían sido también en esa misma situación puestos porque, ¿cierto?, habían sido pillados robando. Entonces, había uno, ¿cierto?, que creía en el Maestro, creía en el Cristo, y le decía, ¿cierto?, que estaba con él y que ellos sí se merecían estar ahí, pero no él. Y el otro venía y le decía, que tú que te crees el Cristo, ¿cierto? A ver, libérate y sal de ahí. Bueno, había una disputa ahí. Esa disputa tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando el Cristo está crucificado, cuando se está viviendo ¿cierto?, la crucifixión, después de la vía crucis, lo que se está viviendo allí es simplemente, ¿cierto?, la necesidad de comprender que nosotros necesitamos robar la energía. El yo fornicario va a querer robar la energía para botarla. Pero por otro lado, la conciencia y el ánimo de trascendencia, ¿cierto?, el buen ladrón, podríamos llamar, porque ahí estaban los dos ladrones, el mal ladrón y el buen ladrón. El buen ladrón lo que quiere es robarle el fuego al diablo. En el acto sexual se ve eso. En el día a día, cuando uno no se identifica y quiere y va eliminando detalle tras detalle, se le aparece una persona del sexo opuesto, le mueve a uno, ¿cierto?, el piso y uno empieza a morir y descubre el yo pensando, descubre el yo fantaseando, descubre al yo, ¿cierto?, a cada instante en uno, lo empieza a eliminar, está uno siendo esa fuerza, ¿cierto?, que está robando la energía, pero para construir el Cristo dentro de nosotros. Cuando fornicamos, lo que está es el mal ladrón robando la energía para botarla. Uno nos lleva, ¿cierto?, al sufrimiento, que es el yo mismo, y el otro, ¿cierto?, nos lleva a la posibilidad de trascender, de transformarnos interiormente. Entonces necesitamos comprender que todo este trabajo se trata fundamentalmente de poder buscar, anhelar profundamente la encarnación del Cristo, que ocurre el nacimiento del Cristo en nuestro interior. Pero para eso necesitamos ser tremendamente revolucionarios. ¿Hay sufrimientos? Sí, eso no quepa duda, pero los sufrimientos han sido causados por la inconsciencia. Entonces ahora vamos y consciente y voluntariamente nos sometemos al sufrimiento, estudiando los yoes. Fíjate que para estudiar los yoes uno tiene que tomarse tiempo. Fíjate que para poder hacer meditaciones reflexivas y querer comprender y querer saber qué es lo que está pasando con uno y eliminar yoes de pereza, de gula, de ira, de lujuria, es necesario tomarse tiempo. Y para eso hay que dejar cosas de lado. Paseos, viajes, sueño de dormir también. Todas esas cosas hay que empezar a cortar, muchas de ellas, para empezar a dedicarse seriamente a estudiarse. Pero nosotros las queremos todas. Entonces, evidentemente, por eso no avanzamos. Cuando una persona está decidida, lo que va a empezar a hacer es a cortar todas aquellas cosas que no le restan, que no le suman a su trabajo, sino que le restan tiempo a su trabajo. Vamos a darnos cuenta del valor del tiempo. El tiempo es energía y esa energía es la misma energía sexual. Para hacer cualquier cosa en la vida, cualquier cosa es en base a la energía sexual. Cuando nosotros empecemos a cuidar nuestro cuerpo físico, a elegir los trabajos que hacemos, a buscar tener tiempo para nuestro trabajo interior, lo que estamos haciendo en el fondo es valorizando nuestra energía sexual y por lo tanto valorizando al Cristo en nuestro interior. Ese es el desafío, esa es la búsqueda para lograr realmente la inmortalidad en nosotros, para lograr realmente empezar a transmutar la energía sexual, para empezar la creación de los cuerpos. Ni siquiera hemos entrado en la iniciación, necesitamos buscar iniciar este trabajo para luego pasar primera y segunda montaña. Si hubieran preguntas adicionales a las que se han hecho, las podemos leer y responder. Entonces, ¿cierto? Finalmente la conciencia va despertando poco a poco. Esto
Es un trabajo que si uno se dedica se va a dar cuenta rápidamente de que sí, efectivamente, se procesa la transformación en la medida que uno empieza a observarse y morir de momento en momento, de instante en instante. Pero luego, si empieza la transmutación, esto va a empezar a tener otras informaciones y otros procesos que son mucho más profundos. Sobre todo en los sueños, va a haber mucha información y cada vez vamos a ir despertando más. Recuerde que en la quinta iniciación de misterios mayores de la primera montaña va a ocurrir que se nos van a entregar todas las facultades y poderes. Que es necesario que ocurra después de la creación del cuerpo mental, porque si fuera ahí que nos entregan las facultades, nosotros nos perderíamos rápidamente, seríamos, ¿cierto? No, nos caeríamos, porque el cuerpo mental es muy duro, porque ahí la logia negra nos ataca y nos da vuelta. Pero luego, si ya llegando a la quinta, se logra la quinta, ahí ya se entregan los poderes y facultades. Y empieza la persona a tener las posibilidades de desdoblarse absolutamente a conciencia cada vez que lo quiera, porque el cuerpo ya lo creó hace un buen rato atrás. Más sin embargo, lo que necesita es tener la conciencia necesaria para poder usarlo. De lo contrario, ¿cierto?, cometemos errores. Y así, ¿cierto?, todas las cualidades, facultades y poderes que nos confieren los distintos cuerpos que vamos creando, los poderes de la naturaleza a través de los elementales. El poder de crear con el verbo. Nosotros no nos imaginamos lo que significa un ángel. Nosotros lo que vamos a hacer es convertirnos en ángeles. Y así ir subiendo grado en grado. Lo que necesitamos es hacer la voluntad del Padre a cada instante. El ser está en nuestro interior a través de esta glándula que es la glándula pineal, ¿cierto? Se comunica a través del corazón, de las corazonadas, de la intuición, y necesitamos aprender a hacer su voluntad. Si nosotros nos entregamos a la práctica, sin razonarla tanto, sino que práctica para experimentar, luego nos vamos a dar cuenta de que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no en base a teoría, sino que en los hechos. Luego, ¿cierto?, cuando ya logremos tener un 5, un 10, un 15% de conciencia, un 20, 25% de conciencia, vamos a ir recibiendo muchísimas claridades en el mundo astral, en los mundos internos. Eso lo podemos llegar a hacer inclusive estando solteros, inclusive sin practicar el arcano, solamente en base a la muerte psicológica. Es fundamental que seamos disciplinados en eso, que lo practiquemos, que lo vivenciemos. Esto no es para creerlo, es para hacerlo. Una vez hecho en uno, luego ya uno no le empieza, ¿cierto?, a importar lo que los demás digan o no digan, que lo que los demás hagan o no hagan. Porque realmente lo único genuino, lo único verdadero es lo que empieza a pasar en nuestro propio mundo interior. No tiene ninguna importancia lo que pasa afuera. Realmente lo único valioso es que empecemos a desarrollar nuestra conciencia absolutamente. Desarrollarla con el único afán de poder concretar la conciencia del ser. Y como decíamos ayer, pensar que de hecho estamos simplemente haciendo el primer paso. Lograr la maestría, lograr, ¿cierto?, la conciencia plena, es solamente el primer paso para meternos, ¿cierto?, en la escala de la sabiduría. Hay una pregunta de Rafael en YouTube, dice, entonces las facultades podemos usarlas después de encarnar al Cristo. Mira, en realidad las facultades, recuerda que en la quinta iniciación lo que ocurre es el nacimiento del Cristo. ¿Sí? La quinta iniciación de misterios mayores, primera montaña. Desde ahí recién se empiezan a tener, ¿cierto?, la libertad para usar las facultades. Si nos entregaran las facultades antes, nosotros lo que vamos a hacer son errores. Siempre vamos a cometer muchos errores. Entonces, allí se entregan todo, cuando se hace, ¿cierto?, el ingreso a la quinta iniciación, se hace el pago de todo lo que se ha logrado. Inclusive si la persona luego elige el camino espiral. Ya se ganó lo que se ganó, pero luego, ¿cierto?, ya decide por el espiral o el directo. Pero ya sea que elijamos uno u otro, ya se nos entregaron recién allí todas las facultades para poder hacer uso, ¿cierto?, en nuestra vida.
Ahora, entender que habitualmente el que está a esa altura se da cuenta que lo que va recibiendo es, y la ley se lo permite, usar para beneficio de la humanidad. ¿Sí? Es decir, si la persona está pasando enfermedad, porque uno dice, oye, pero si, ¿cómo se sigue enfermando estando ya en los años de Job en segunda montaña? ¿Por qué no se sana? No puede. Es por ley. Recordemos que las enfermedades son por karma, son por ley. Y él no puede usar, el que está en esa altura, usar ninguna facultad para sanarse a sí mismo. Sí para ayudar a sanar a los demás. En la medida que cumpla, ¿cierto?, con la ley divina. Entonces, eso es muy curioso, pero en realidad, ¿cierto?, está determinado así principalmente para que no exista abuso. Y evidentemente, en la medida que vamos ascendiendo, vamos teniendo conciencia. Y esa conciencia es la que nos permite, ¿cierto?, saber obrar. ¿En qué sentido, dice Pau Vico en Instagram, en qué sentido no importa nada de lo que pasa en el mundo exterior? En el sentido de que todo lo que ocurra exteriormente no tiene realidad. La realidad única que genuinamente nos debe importar es la realidad de nuestro mundo interior. Nosotros estamos dormidos justamente porque le hemos dado un valor equivocado a lo exterior. Por eso decían los antiguos que lo exterior es maya, es ilusión. Esto los egipcios lo decían sabiendo muy claramente que todo lo que ocurra afuera, ¿cierto? La política, la sociedad, las guerras, todo eso es como agua y arena. No tiene sustancia. Porque cuando llega la hora del fin de todo, se apaga la luz y todo eso deja de tener un sentido. ¿Cuál va a ser lo único que tiene sentido? ¿Cuánta conciencia despertó? Uno. ¿Cuántas iniciaciones logró la persona? ¿Cuánto ascendió su energía? Recuerda que a uno le pesan, ¿cierto? O sea, le evalúan el peso, número y medida. Peso de las buenas y las malas obras, número de existencia y la medida del Kundalini. Listo. ¿Cierto? Se hace una operación matemática, se ve cuánto suma, cuánto resta, si es azul o rojo, diseño electropsíquico si viene otra vida, y si no, terminó, ¿cierto? Terminó la experiencia de las 108 vidas y viene el proceso involutivo y listo. Y ese proceso involutivo es lo que es, eliminación del ego por parte de la naturaleza. Listo. Ahora, si se acabó inclusive el amanecer cósmico, ¿cierto? Viene la noche cósmica. Lo único que va a quedar es cuánta conciencia se despertó. Entonces, es eso lo importante de comprender. Que realmente lo exterior no tiene un valor. Lo único que importa es cuáles son nuestras reacciones. Hoy día, ¿cierto? Nos importa eso, estudiar y comprender e ir eliminando todo eso que va reaccionando dentro, lo que son yoes, y finalmente lo que importa es la conciencia que obtenemos. Llegada, ¿cierto? Como dice por ahí los maestros, dicen, llegado al final, todo se resume a una suma y resta de quebrado, es decir, se suma y restan los valores positivos, negativos, ego y conciencia, se cierra la cuenta y se obtiene lo que se obtiene. No hay nada más. Todas las otras cosas que nosotros vivimos, las penas con la familia, las dificultades económicas, las decisiones laborales, los proyectos, ¿cierto?, de negocio, no sirven para la divinidad, no tienen una importancia realmente. Entonces es por eso que es importante que uno, ¿cierto?, reflexione y comprenda a qué le está dando valor, en qué se está quedando, ¿cierto?, uno en la vida pegado que le impide avanzar más rápido en su progreso interior. Pau Pico dice, los que deciden el camino del nirvana ya tienen facultades y poderes, sí. O sea, no, cuando lo han decidido, lo deciden, estoy tratando de entender porque la pierna es un objeto. Cuando las personas deciden el camino, ya ha recibido sus facultades. Es más, para la decisión del camino se le despierta la conciencia. Toda la conciencia que tenga se le pone, y la decisión es consciente, decididamente consciente, y tiene que decidir por izquierda, derecha, por espiral o por directo. Indistintamente de eso,
se ganó lo que se ganó porque llegó a donde llegó. Y es más, su aura completa está incólume, limpia. Si lo que va quedando son los yoes causa. Y por eso es que no completó el trabajo, pero puede decidir completar el trabajo, o sea, perdón, dejar el trabajo hasta allí, es su decisión, aunque sea un error, porque lo es. Es un error porque en el fondo se transforma en una recurrencia. Baja Vantana, ¿cierto? Cada amanecer cósmico, si es que llega ya de nuevo, va a volver a llegar a decidir lo mismo. Entonces empieza a ser realmente un círculo vicioso. Los maestros dicen, no se le puede desear nada peor a una persona que decida el espiral, que decidir el espiral. Porque en realidad queda atrapado en un círculo vicioso. Hay maestros muy reconocidos hoy, ¿cierto?, por la sociedad, que decidieron por el camino espiral, con poderes, facultades, cualidades, 72% de conciencia, pero no terminó. ¿Por qué? Porque no terminó su trabajo, porque su conciencia, el aura, ¿cierto? Lo que nosotros entendemos como la envoltura seminal, que ya se fue limpiando, quedó limpia en gran medida, el 72% de conciencia, brilla. Pero en los mundos, ¿cierto?, infradimensionales están las raíces del ego. Y por eso, claramente, no ha terminado el trabajo. Dice Tiernas Babosas, las personas que tienen facultades o poderes son nirvánicos. Las personas que tienen facultades o poderes, tienen facultades o poderes. Decir que son nirvánicos ya es otra cosa, ¿sí? Porque alguien que ha decidido el nirvana es alguien que ha hecho un trabajo, lo estamos diciendo, ha construido sus cuerpos hasta el cuerpo mental, llega hasta el causal, ¿cierto? Más sin embargo, no logró el 100% de su conciencia. Esa es la única diferencia. Personas que puedan tener facultades o poderes pueden tenerlos sin haber llegado a esa altura. Yo entiendo que tú estás preguntando porque en realidad, claro, ahí es donde se le entregan los poderes, ¿cierto? Y por lo tanto solamente ahí podría hacer uso de ellos. Pero nosotros hoy confundimos a una persona que tiene un poco de telepatía con que tiene facultades o poderes. Tiene una telepatía incipiente. De hecho, todos lo tenemos. Una persona que tiene cierto comunicación, oído mágico, uno podría decir que tiene poderes. En realidad todos tenemos un grado de eso, unos más, otros menos, pero no quiere decir que esté cierto eso totalmente desarrollado. Solamente las facultades y poderes se desarrollan completamente en el ascenso del Kundalini. ¿Por qué? Porque es ahí donde se pone en actividad, ¿cierto?, de manera electromagnética, a través, ¿cierto?, de una inducción eléctrica, ¿cierto?, en el ascenso del Kundalini se ponen actividades los chakras y se pone, por lo tanto, se puede completar el desarrollo de esas facultades. Pero nosotros como personas, aquí habitualmente, no sabemos identificar a una persona que tiene facultades o poderes. No lo podríamos entender porque hay que saber que una persona que tiene conciencia dormida no sabe identificar a una persona con conciencia despierta. Ese es el problema de estar dormido, que el dormido no puede identificar a un maestro. Lo puede tener al frente, al lado, le puede estar hablando. Pueden ser amigos, puede ser hasta su pareja, pero no lo puede identificar, no lo puede saber porque está dormida esa persona. Entonces no puedo yo, de más abajo, saber lo que pasa más arriba. El que está arriba sí puede saber lo que está abajo. Es decir, sí puede identificar a unas personas dormidas, sabe perfectamente. Sabe perfectamente cuando alguien está despierto. Tiene, ¿cierto?, una comprensión distinta, tiene una distinta visión de las cosas, pero muchas veces el maestro es silencioso. El que tiene la conciencia despierta generalmente es alguien que no habla de lo que internamente vive y de la conciencia, ¿cierto?, que está experimentando en distintas dimensiones. ¿Sí? Esto es cierto y muy importante comprender que nosotros realmente vamos a lograr todo este trabajo principalmente en la muerte psicológica. De hecho, hoy mismo, si uno se dedica a la muerte psicológica, el avance va a ser notorio, inclusive sin tener pareja, pero va a quedar estancado en un punto, porque la conciencia luego, ¿cierto?, para poder aumentar, va a tener que sí o sí transmutar sexualmente, porque hay muchos defectos que no van a poder morir, y sobre todas las cosas,
hay experiencias que no va a poder vivir y la experiencia de la pareja, la experiencia del sexo, la experiencia de la transmutación sexual, la experiencia ante el sexo opuesto, ante las dificultades de la vida conyugal, ante las dificultades de la vida de familia, ante todo ese gimnasio es absolutamente cierto necesario para el desarrollo de la conciencia y por lo tanto, sobre todas las cosas, en lo que significa el aprender a manejar la energía creadora sexual, porque una cosa es decir, yo soy casto, ¿cierto? Y en realidad no tengo sexo, que no es lo mismo. Eso es simplemente practicar el celibato. Pero ser casto o decir que uno es casto estando teniendo sexo, es decir, con pareja y teniendo sexo, eso sí que ella es la prueba. Ahí se ven los gallos, porque es distinto, ¿cierto? La cosa con guitarra, por ahí dice. Claro, que uno se ve enfrentado ahí, dice por ahí, ¿cierto? Bajar a la novena esfera. ¿Por qué dice bajar a la novena esfera? Porque es una prueba. Estar ante el sexo opuesto, tener sexo, que ocurra la penetración, ¿cierto? Y no llegar al orgasmo. No buscar, ¿cierto? La fornicación, ni la eyaculación, ni la pérdida del seminal. Eso es una prueba. Eso realmente ahí se ve si hay temple. Antes de eso, si uno está casado, pareciera que es fácil. Pareciera. Pero fíjate que también está lo otro, ¿cierto? Las relaciones de pareja. Mantener la familia, llevar adelante las decisiones de la casa, que pasa una cosa y otra. El día a día, las pruebas de los elementos están ocurriendo ahí a cada instante. Entonces, la única forma de que eso se logre poder, ¿cierto?, comprobar que estamos capacitados es vivirlo, es hacerlo. Como ya dijimos, ¿cierto?, ya terminada la segunda montaña, se acaba la necesidad de tener pareja porque ya se despertó el 99% de conciencia, solamente falta la integración de las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza y que eso ya es trabajo de tercera montaña y ahí vamos a hablar en la próxima clase que es el próximo sábado. Bueno, esa es la invitación a hacer nuestro trabajo, a ponerle ganas, a realmente buscar la trascendencia de nuestra conciencia, de nuestro ser, porque es lo único digno, valioso e importante que cualquiera de nosotros puede llegar a realizar. Cualquier otra cosa, francamente, no tiene un valor, porque una vez que se murió la persona, una vez que se acabó la vida, una vez que terminó la creación, inclusive, nada de eso va a tener un sentido. Basta simplemente, ¿cierto? Inclusive que uno pase al otro lado, se murió, y es más, antes de eso, ya nada de lo que uno ha hecho ha tenido un sentido. Por mucho bien que haya hecho, por mucha, ¿cierto?, benevolencia que muestre con los demás, pero finalmente no tiene trascendencia para la conciencia. La conciencia y el ser es y son, ¿cierto?, realmente eternos. Mas, sin embargo, nosotros no tenemos conciencia de esa eternidad, de esa felicidad, de ese amor que son. ¿Cómo lo conseguimos? Dándole los cuerpos que necesitan para su expresión y eliminando todo lo que tiene atrapado, los porcentajes, ¿cierto?, de conciencia que tiene atrapada, ¿cierto?, que están atrapados en el ego. Así es que esa es nuestra labor, nuestra tarea, trabajar en los tres factores, aprender a hacerlos y practicarlos, viviéndolos día a día para poder levantarnos de esta segunda montaña y luego llegar a la tercera. Bueno, esperando que sea de utilidad esta información y esta clase, les esperamos el próximo sábado. El día jueves realizamos la actividad de fogueo para aquellas personas que quieran ir preparándose para poder abrir otros grupos, otros lugares, ¿cierto? Y poder llegar a más personas. Que tengamos todos un lindo domingo, que tengamos una muy buena semana. Hagamos de cada día, ¿cierto?, algo provechoso. Gracias a ti, Paubico22, y a todos a quienes han conectado. Un abrazo, buenas tardes.